No hay derecho presenta Elecciones 2021. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y estamos iniciando esta semana dando a conocer o exponiendo a través del programa las propuestas y planteamientos de candidatas y candidatos al Congreso de la República para que usted pueda, ojalá, votar de manera informada y responsable. Habida cuenta, el Congreso de la República es central y con los antecedentes del que tenemos y el que se tuvo que cerrar, digamos, la verdad es que hay que mirarlo con ciertos niveles de preocupación y ojalá con cuidado. Vamos a esta vez conversar con tres candidatas y eso, bueno, también hay que llevar más mujeres al Congreso de la República para que nos puedan expresar en un tiempo breve sus planteamientos y sus propuestas. Estamos ya en comunicación con Susana Chávez, ella es candidata por el Partido Morado con el número 15. Está Lucía Alvites de Juntos por el Perú con el número 16 y Patricia Arévalo de Victoria Nacional con el número 4 y que es candidata también a la vicepresidencia por esta agrupación política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlas en el programa. Como decía hace un rato cuando conversaba con algunos otros candidatos, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a darle la posibilidad de que puedan exponer su punto de vista sobre algunos temas, porque lo que consideramos es que tienen que conocer más quienes van a votar lo que ustedes harían si llegan al Parlamento. Vamos comenzando por un tema que a estas alturas es inevitable, es necesario. El rol del Congreso en este nuevo momento político a partir del 28 de julio, había los dos anteriores han sido el centro de la inestabilidad política que tanto daño nos ha hecho. Quisiera comenzar preguntándole a Patricia Arévalo de Victoria Nacional. ¿Qué cosa es lo que tienen pensado? Además, en su doble condición, siendo parte de la plancha presidencial, tiene también un elemento adicional ahí. ¿Cuál es la posición o va a ser la posición de Victoria Nacional sobre los temas de institucionalidad política y democrática? El tema de la vacancia presidencial, los límites al Parlamento en esa posibilidad, los límites del Ejecutivo para no cometer arbitrariedad, el sostenimiento y mantenimiento de las instituciones como el Tribunal Constitucional. Es decir, este primer bloque es institucional democrática. No es, como en otros lados, un minuto para cada tema, pero les pido que administren un tiempo razonable para que podamos escuchar a las otras candidatas también. Patricia, ¿cuál es el planteamiento sobre este tema de Victoria Nacional? Correcto, gracias, Glatzer. Saludo a Susana, Lucía. Y bueno, a ver, el tema del Parlamento y el trabajo del Parlamento es esencial para una democracia y lo que hemos visto es que no ha funcionado y más bien ha sido obstruccionista, no ha habido colaboración. Yo, la verdad, quisiera ver a mis dos compañeras acá en el panel, en el Congreso y que podamos trabajar juntas. Yo creo que el Congreso es un espacio de diálogo y eso se ha perdido. Es el Parlamento donde se habla para encontrar ideas comunes. Todos tenemos que aportar en ese sentido un poco, digamos, ser capaces de ceder y ser capaces de negociar en pro del país. Eso va de cajón y eso es fundamental. Los congresistas tienen que ser personas idóneas para ese trabajo, porque si no vas a pelear y eso no tiene ningún sentido, lo hemos visto y ha sido un desastre. Ahora, hay varias cosas que hay que reformar en la ley electoral, en la Constitución, en la ley en general. Por ejemplo, tú has mencionado el famoso artículo de la vacancia presidencial, eso es una prioridad. De hecho, ha sido eso y esa, digamos, falta de definición lo que ha hecho que tengamos la inestabilidad que hemos tenido en los últimos 5 años y que hayamos pasado por 4 presidentes. Y a la vez también, porque se trata de un contrapeso de poderes, lo que no se puede perder es el contrapeso. Entonces, sí, hay que reformar ese artículo, pero también hay que reformar las causas de cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no se puede vacar al presidente en el último año, tampoco se puede cerrar el Congreso en el último año. Hay varias cosas en ese sentido que hay que reformar. En cuanto a reforma política, hay una serie
de cuestiones, reforma electoral, hay una serie de cuestiones también que son urgentes. Hemos visto ahora eliminar o tratar de eliminar a varios candidatos, listas enteras, por razones deleznables verdaderamente, ¿no es cierto? No puede ser que porque no llenaste correctamente una ficha, se quiere eliminar una candidatura. Esas cosas también se deben reformar. Y tú has mencionado otro tema que es fundamental, el Tribunal Constitucional. Tenemos que replantearnos la manera en que se elige el Tribunal Constitucional, porque, por ejemplo, este Congreso que viene va a elegir a 6 de los 7 magistrados, con lo cual, si hubiera una mayoría, que aparentemente no la va a haber, pero en el gobierno anterior, con los 73 congresistas fujimoristas, si 73 congresistas tienen la posibilidad de elegir a 6 de los 7 magistrados, lo que vamos a tener, y nos ha sucedido en otras ocasiones, hemos tenido tribunales constitucionales terribles, que afortunadamente creo que no es el caso esta vez, pero hemos tenido y podemos correr ese riesgo porque si tú tienes mayoría en el Congreso, vas a tener mayoría también en el tribunal, y entonces el balance de poderes se desvirtúa, ¿no es cierto? Tienes mayoría en el Poder Judicial, en la instancia máxima del Poder Judicial, y en el Congreso, y probablemente también en el Ejecutivo. Entonces, no hay una división de poderes. Eso lo tenemos que replantear, probablemente, un segundo, sí, para cerrar. Probablemente cambiando las reglas para participar, el modo de seleccionar, porque el Congreso va a tener que seguirlo haciendo. De acuerdo, eso funciona, efectivamente. Ahí hay algunos temas. Lucía Alvites de Juntos por el Perú va con el número 16. ¿Cuál es el enfoque, el planteamiento, el énfasis que van a poner? Y esto que decía Patricia, hay que hacer consenso, no hay que estar peleando todo el tiempo, claro, pero con quiénes se hace consenso y con quién hay que pelear también de todas maneras, porque no va es que de un momento a otro en el Congreso dejar de estar las mafias que han estado en los últimos tiempos. De hecho, van a quedarse algunas. Pero ¿cómo hacerlo, Lucía? ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes? Bueno, primero, buenos días, Glatzer, buenos días, Susana, Patricia. Desde Juntos por el Perú creemos que es esencial, fundamental, haya consensos dentro del Congreso de la República, pero bajo cierto eje, ¿no? El eje que tiene que ver con recuperar el eje de representación que debe tener el Congreso. Si hay algo que la gente reclama en los barrios, reclama en los gremios, en la calle, es justamente que el Congreso ha dejado de representar a la gente. El Congreso es una de las instituciones más deslegitimadas y, sin embargo, es una de las instituciones más importantes para una democracia. Entonces, nosotros desde Juntos por el Perú planteamos cambios de fondo. Nosotros estamos planteando una nueva constitución para cambiar las reglas de juego, para revisar eso que mencionaba Patricia sobre el contrapeso de poderes dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Para que justamente sea la gente la que pueda ser representada dentro de esas instituciones. Lamentablemente, la institucionalidad democrática de estas últimas décadas no ha servido para mejorar la vida de las personas. Entonces, sí creemos que tienen que haber consensos, pero ¿en la base de qué? De reformar ese Congreso, de transformarlo para que recupere la confianza y para que sea una institución democrática, representativa, transparente. Y claro, en el marco que no haya, ¿no?, esa voluntad para servir a la gente y que la gente pueda recuperar su institución, claro, tendremos que batallar para que eso suceda, ¿no? Dentro de las tareas que tiene este Congreso, para nosotros sí es vital que pueda ser un motor que empuje cambios en el país. La gente está reclamando cambios, está reclamando que la cosa no siga en piloto automático y que siga igual. Entonces sí necesitamos que el Congreso sea un espacio donde se debatan cuestiones de fondo, donde se debata educación, salud, pensiones para la gente, el sistema político, ¿no? Porque este sistema político no está sirviendo, a pesar que hemos estado ya años en procesos de reformas. Las reformas se han agotado. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Que hemos puesto parche tras parche, maquillaje tras maquillaje, y la cosa ha seguido igual. Entonces, sí creemos que necesitamos renovar el Congreso con nuevos rostros, pero también renovarlo con gente que quiera renovar de verdad las reglas de juego. Muy bien, es el turno ahora
de Susana Chávez. Ella va con el Partido Morado con el número 15. Susana, buenos días. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, el Partido Morado ha tenido representación en este último congreso, ¿no es cierto? Y de hecho hay una cosa paradójica en el proceso electoral, que los índices de aceptación de la posibilidad de una bancada del Partido Morado son mayores que el candidato, que es una cosa curiosa en una campaña como esta, ¿no? Pero ¿cuál es la mirada, el planteamiento que tienen sobre estos temas de institucionalidad democrática? Sí, gracias. También buenos días. Aprovechar la oportunidad. Patricia, Lucía, ¿cómo está? Glatzer. A ver, yo creo que hay como 3 niveles que creo que tendríamos que mirar para el fortalecimiento democrático. Uno es la propia construcción de los partidos políticos. Y ahí sí creo que es un punto fundamental, un punto de inicio para comenzar a pensar efectivamente este proceso eleccionario es como, yo lo veo como un proceso de tránsito. Es decir, todavía con partidos que no logran consolidar procesos sólidos en el cual puedan asegurar finalmente una propuesta democrática sostenible y que no ocurra justamente lo que hemos podido ver en el Congreso. En ese sentido, el Partido Morado creo que ha hecho un trabajo excelente en el sentido de consolidar hace 5 años una propuesta y llevar finalmente, cumpliendo con todos estos procesos democráticos de elección al interior de su organización, que permite finalmente tener ahora un equipo como el que tenemos. Un segundo aspecto creo que es justamente lo que habían apuntado mis 2 compañeras, que tiene que ver con la consolidación del funcionamiento del Congreso. Y de hecho, creo que ahora sí nos ofrece la oportunidad de poner algunos estándares claves. Por ejemplo, sí, definitivamente el tema de estas reformas que permitan al Congreso avanzar hacia su consolidación y a que a esta expresión democrática efectivamente se cumpla. Pero también creo que hay otras cuestiones como importantísimas, como por ejemplo los propios comités de ética, cómo van a funcionar. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que propondemos es que sean comités de ética inclusive externos, que permitan incorporar gente de la sociedad civil. El otro tema que me parece fundamental es un Congreso abierto a la ciudadanía, es decir, cómo se construyen los espacios de participación ciudadana, de participación técnica, porque uno de los problemas serísimos que tenemos en el Congreso es que justamente muchas de sus apreciaciones y sus enfoques no tienen nada que ver con la evidencia y tienen que ver inclusive con enfoques totalmente tergiversados, y es algo que no podemos seguir sosteniendo. La pseudociencia no puede ser parte de la política pública, y eso es lo que viene ocurriendo con muchísima frecuencia. Y un tercer elemento es definitivamente cómo vamos a generar estos procesos de cambio. Nosotros creemos que sí, la Constitución requiere reformas, pero también necesitamos asegurar quiénes van a participar en ese proceso de reformas, cómo se participa en ese proceso de reformas, a quién le vamos a entregar semejante responsabilidad y no tener años otra vez para volver a lo mismo. Entonces, fundamentalmente creo que es esos 3 niveles que yo estaría esperando para cambiar. Sí, ahora voy a preguntarle a Patricia Arévalo de Victoria Nacional sobre otros temas, porque son 3 que proponemos y al último va a tener uno específico que a ustedes en lo personal les gustaría impulsar para que las conozcan un poquito más. Patricia, en el caso de la pandemia, es decir, es verdad, el Ejecutivo tiene la parte central porque hay que generar políticas públicas para atenderla en todas sus dimensiones, pero el Congreso tiene por lo menos que colaborar y no es lo que necesariamente ha pasado. Pero lo que sí podría hacer es plantear reformas en torno a esos aspectos que la pandemia ha desnudado, ¿no? ¿Cuáles serían, desde Victoria Nacional, los aspectos que impulsarían de cara a alguna reforma que consideren inevitable a estas alturas? ¿Cuál sería? Se tiene que reforzar el sistema de atención primaria, sin duda, pero de cara a la pandemia, vemos que es urgente revisar la ley de salud, la ley general de salud, y ver, digamos, cuáles son los casos de emergencia y que realmente se apliquen. Yo personalmente estoy en desacuerdo con que el gobierno no haya aplicado el artículo de emergencia en salud que permite intervenir en lo privado. Pero, en fin, igual es un problema
básicamente del Estado, no de los privados. Lo que hemos visto es que tenemos la menor cantidad de camas UCI, creo que del mundo. Tenemos un tema de hospitales que no tienen sus propias plantas de oxígeno, cosa que no sucede en ninguna parte. Todos los hospitales del mundo tienen sus propias plantas de oxígeno, menos nosotros. ¿Por qué? Porque había esa ley del oxígeno de 98% que le da a 2 proveedores la totalidad del mercado de oxígeno, lo cual es una barbaridad, es una cosa tremenda. Entonces sí, se pueden hacer determinadas reformas, como por ejemplo, asegurar las plantas de oxígeno y que los hospitales sean construidos como deben ser. Y también se puede, si bien por supuesto que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero sí se puede decir, por ejemplo, que el número de camas que ofrece el Estado sea proporcional al número de habitantes. Eso me parece algo que debería ser una ley. No puede ser que tengamos un número tan bajo de camas, sobre todo de camas UCI, como lo que se ha visto en esta pandemia, ¿no? Afortunadamente, Indecopi hace poco pudo reglamentar el tema de los monopolios, que hubiera permitido que al comienzo de la pandemia se cortara este monopolio, cosa que no se pudo hacer. Entonces sí, hay muchas reformas que hacer a nivel salud para que no nos vuelva a agarrar una cosa así, ¿no? Lucía, en el caso, Lucía Vitez, de Juntos por el Perú, que va con el número 16, ¿cuál es el planteamiento que tienen ustedes desde el Congreso de la República de cara a una respuesta, ojalá mejor coordinada más con el Ejecutivo, manteniendo, por supuesto, el contrapeso debido? Pero ¿cuál es la idea que tienen? ¿Qué hacer? ¿Qué cambios? Sí, Glatzer, creo que igual es importante recordar que la labor del congresista, si bien es cierto, es legislar, también es representar. El Congreso es una tribuna de representación, una tribuna donde se empujan temas, se apoyan temas, y desde Juntos por el Perú, lo ha dicho nuestra candidata presidencial, Verónica Mendoza, es una posición unánime y una posición además que le hemos llevado hasta ciertos marcos, como por ejemplo hemos presentado una acción de amparo dirigida al presidente Sagasti y al ministro de Salud, para que se pueda aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Esa es una posición y es lo que venimos exigiendo desde Juntos por el Perú desde hace meses, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Estado pudiera tener podría intervenir en la producción, en el control y distribución del oxígeno, podríamos estar cerrando esa brecha que existe hoy día para conseguir oxígeno que tiene la gente, que en todo el mundo ha habido el COVID, en todo el mundo ha habido el virus, pero el Perú ha sido uno de los países más afectados porque la gente está muriendo por falta de oxígeno. Nosotros hemos visto en ese Congreso que no hay ese tema, que ese tema no está presente, ¿no? ¿Qué está presente? Está presente básicamente debates que tienen que ver para servirse o para sacar alguna gollería, ¿no? Por parte de una mayoría congresal. Entonces, sí creemos que el tema del oxígeno es fundamental. Desde Juntos por el Perú, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, no vamos a titubear para aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Lo vuelvo a decir, ayer Verónica Mendoza lo reafirmó en el debate presidencial y hemos sido muy enfáticos en eso, porque la salud debe ser una prioridad y salvar vidas debe ser la prioridad de quienes representen. Lo otro que nos parece también fundamental, actualmente hay más de 10 proyectos de ley para privatizar la vacuna, para que la vacuna se vuelva negocio. ¿Para qué? Para que grupos privados de la salud, que ya hemos visto que han cobrado 500 soles por pruebas moleculares que analizaba gratuitamente el Instituto Nacional de Salud, ¿no?, vuelvan a tener el control de algo que debería ser un derecho para la gente, que es la vacuna. Entonces sí vamos a incidir, impulsar y fortalecer que la vacuna sea universal y gratuita y que el Estado pueda además administrar la vacuna bajo una estrategia epidemiológica y de justicia. Entonces, sí nos parece importante reforzar estos temas. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que vemos es que diferentes partidos políticos que hoy están en contienda electoral, sus bancadas presentan proyectos para privatizar la vacuna. Y vemos, por supuesto, que hay un interés del sector privado, de la CONFIEP, de querer privatizar la vacuna bajo miles de disculpas, ¿no?, de que las empresas puedan vacunar a sus trabajadores, en fin, miles de tácticas. ¿Para qué? Para que la vacuna pase por un control también del sector
privado. Entonces, eso nos parece fundamental. Y lo último, Glatzer, déjame comentarte, por favor, se necesita reforzar el primer nivel de atención de la salud, pero también se necesita una estrategia comunitaria. Se necesita una estrategia de rastreo, monitoreo que se hagan con las organizaciones, con las ollas comunes, con los comedores populares, porque solamente así vamos a cortar la línea de contagio. Entonces, sí se necesita una estrategia de salud que avance con la gente, que avance con la organización social que tiene el Perú. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Ahora voy a darle la palabra a Susana Chávez del Partido Morado, que va con el número 15. ¿Cuál es el enfoque, la perspectiva? ¿Qué haría? A ver, yo creo que hay dos problemas importantísimos que nos está enfrentando la pandemia. Por un lado, las causas directas de muerte a causa del coronavirus, pero también tenemos el otro lado, la cantidad de muertes, que están por encima de lo aceptable, que no son por el no COVID. Ojo, dos problemas muy serios que conviven en un sistema sanitario que no tiene la crisis de ahora. O sea, pensar que esta es una situación actual creo que es un error. Nosotros tenemos un desfase del sistema sanitario entre los años 70 y lo que es ahora, y nunca ha tenido un proceso real de modernización. Y lo que hemos tenido en los últimos años, y ahí hay que tener mucho cuidado, es más bien una alta tendencia a la hospitalización, a la medicalización. Entonces, hasta para planificación familiar te vas al hospital y no utilizas el servicio básico porque justamente no encuentras insumos, no encuentras buena atención y en todo caso vas generando toda una situación de demanda no satisfecha que se concentra altamente en el proceso hospitalario. Eso es inalcanzable, eso no se puede modificar. Por lo tanto, sí, generar efectivamente algo que estamos de acuerdo. Afortunadamente, sí es un acuerdo multipartidario de todos, es que tiene que mejorar el primer nivel de atención. Pero ese primer nivel de atención requiere efectivamente, nosotros coincidimos también con una organización comunitaria, porque así se entiende la atención primaria de salud. O sea, la atención primaria de salud no tan solo es hospital, no tan solo es medicamento, no tan solo es, atención, sino también se requiere los otros determinantes de la salud. ¿Y qué cosas necesitamos urgentemente mejorar en los establecimientos de salud? Hay tres grandes problemas para avanzar. El tema de maltrato, que es lo que vemos, lo que está ocurriendo ahora, que es dramático realmente. El segundo tema es corrupción. Acordémonos que salud es el segundo sector con mayor corrupción que hay, la corrupción menor, la corrupción grande, que está afectando seriamente y justamente ahí donde se aprovechan estos sectores para ganar algo que no les corresponde. Y un tercer elemento que creo que me parece fundamental es que la gente está gastando demasiado en salud. Perú tiene una alta tasa de costos que va por el 30%. Fíjense, ese costo es sumamente exagerado cuando lo máximo aceptable es apenas el 10%. Entonces, esto sí nos está generando una gravísima crisis. Por lo tanto, el sistema de salud para este primer momento, porque es una reforma larga, esto no se consigue de la noche a la mañana. Los países han comenzado hace 10 años a transformar sus sistemas sanitarios. Sí se necesita urgentemente generar un lenguaje común entre los distintos sectores segmentados para poder utilizar este sistema de manera más eficiente. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. Ahora vamos a tener una última parte. Aquí sí voy a ser un poquito más riguroso en el tiempo porque ya nos está pasando la hora, para pedirle a nuestras invitadas que puedan plantearnos un tema de interés. Es verdad, de la bancada, pero también personal, es decir, esto me gustaría a mí sacarlo en el Congreso. Patricia Arévalo, que hago el número 4 de Victoria Nacional. Un minuto, por favor, para que podamos cerrar esa idea y ya ir despidiéndonos esta mañana. Cómo no. Yo he trabajado toda mi vida en el sector editorial y cultural y sí, creo que es un tema que hay que enfocar ahorita. Probablemente el sector más afectado, junto con turismo, en esta pandemia ha sido el sector cultural. Todos los artistas, músicos, cineastas, teatristas, en fin, circo, todos. Entonces, en eso mi propuesta urgente es plantear un apoyo directo a los artistas a través de subsidios y concursos
y promover la inversión privada en industrias culturales y en arte, ¿no? Nuestra gastronomía ya es una de las más reconocidas del mundo, otra muy afectada. Hagamos lo mismo con nuestras expresiones culturales. De hecho, Colombia o Argentina, sus músicos muestran a sus países, las series de televisión mexicanas, brasileras, muestran a sus países y traen dinero. Nosotros ahora, afortunadamente, con el último bastión, hemos logrado exportar nuestra producción y hemos logrado además mostrar nuestro país. Eso es lo que tenemos que continuar haciendo y reforzar. Mi ofrecimiento es reforzar y ayudar al sector cultural, que ha sido muy abandonado. Sí, Patricia Arevalo va con el 4 de Victoria Nacional. Lucía Alvites de Juntos por el Perú, que va con el número 16. Un tema, digamos, más de interés personal, pero de bancada también que impulsaría. El tema de la igualdad para nosotras y nosotros es fundamental. Y yo vengo además de espacios feministas, vengo de tanto profesional como políticamente de trabajar cuestiones de género y de estar en la lucha por los derechos de las mujeres y particularmente como Juntos por el Perú dentro de nuestro plan de gobierno, pero personalmente como candidata al Congreso estamos empujando varios temas en ese sentido, ¿no? Uno que tiene que ver con poner el suelo parejo. Y para poner el suelo parejo creemos que deberíamos plantear 3 temas, ¿no? El enfoque de género como un requisito obligatorio de formación a todos los funcionarios públicos. Muchas veces la primera barrera de injusticia que encuentran las mujeres es el propio Estado. Y si bien hay una orientación para que haya enfoque de género en la gestión pública, esto debería ser un requisito desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, un requisito formativo. Lo otro que nos parece también importantísimo es empujar un sistema nacional de cuidados. Somos las mujeres las que trabajamos 23 horas más en trabajo doméstico no remunerado que los varones. 23 horas que podríamos estar capacitándonos, que podríamos estar desarrollándonos en nuestros trabajos o haciendo política. Necesitamos en ese sentido que ese trabajo sea reconocido, valorado y junto con el Ejecutivo empujar infraestructura de cuidado como salas cunas, como centros del adulto mayor, porque lo que tenemos actualmente como cuna más no llega ni a satisfacer el 10% de la demanda. Necesitamos además garantizar una pensión mujer para las mujeres que se han sacado el ancho toda su vida cuidando justamente. El cuidado no puede ser una cuestión que se arregla en 4 paredes en la casa, tiene que ser una política pública. Y por último, Glatzer, el aborto legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas. No pueden seguir muriendo las mujeres y sobre todo las más pobres por abortos mal practicados o viendo afectada su salud de por vida por decidir no continuar un embarazo que no desean. Lucía Alvites va con el número 16 de Juntos por el Perú. Susana Chávez del Partido Morado, que va con el número 15. Tema de interés, sí, Susana. Sí, de hecho el tema de la igualdad es un tema fundamental, pero también hay requisitos fundamentales para que esta igualdad efectivamente se haga una realidad. Y para mí uno de los campos de realización de estos derechos es el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y particularmente por el impacto que esto tiene especialmente para la población joven, pero también para las poblaciones pobres. El tema, por ejemplo, del embarazo en adolescentes ya no es un tema solamente sanitario. Ojo, es un tema sobre todo de desarrollo, porque lo que se ha demostrado es que cuando las adolescentes se embarazan, y estamos hablando del 13% de adolescentes en el país que se embarazan, dejan la escuela, son las que ingresan al trabajo precario y son además las que forman parte del mundo informal. Y salir de esa pobreza más o menos está costando entre 10 y 15 años que extiende la pobreza a esa familia. Un tema fundamental, por ejemplo, que en los sectores pobres y particularmente en las zonas rurales, esta situación digamos, ocurre en el 25% de las mujeres. O sea, estamos hablando de una situación absolutamente extrema y por lo que tanto y esta es una situación que además está trayendo cola desde hace 30 años. Hace 30 años no hemos modificado para nada estos indicadores y eso es absolutamente inaceptable. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros proponemos es, junto con actualizar la ley de igualdad de oportunidades a través de la ley de igualdad de género, que es levantarle el nivel al más alto piso, es también implementar la ley de
la salud sexual y reproductiva y que nunca más temas como anticoncepción oral de emergencia sea judicializado. Nunca más que se nieguen los establecimientos a atender abortos terapéuticos, que ahora nos está costando más o menos el 40% de más de muertes maternas. Nunca más tengamos adolescentes que no puedan tener acceso a consejería, a información. Entonces, en ese sentido, ese es mi compromiso de llegar al Parlamento y creo que sí vamos a encontrar maneras de dialogar y ponernos de acuerdo con estos temas. Yo no tengo la menor duda, las evidencias ganan, creo que las razones están colocadas y vamos a lograr efectivamente avanzar en este campo. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Quiero agradecerles muchísimo por su participación en el programa. Le digo a quienes nos están siguiendo que las tres serían magníficas congresistas. Ojalá que lleguen a hacerlo. De verdad que necesitamos, no solo, digamos, por su condición de mujeres, sino por sus capacidades profesionales y lo que hoy día nos han contado. Que les vaya muy bien. Ha sido Patricia Arévalo, directora nacional, va con el número 4, Lucía Alvites, de Juntos por el Perú, que va con el 16, y Susana Chávez, del Partido Morado, que va con el 15. Que les vaya de lo mejor. Muchísimas gracias por darnos minutos. Gracias. Muchas gracias, Glatzer. Hemos llegado a la parte Gracias, final del Susana. programa. No hay derecho presentó Elecciones 2021.